La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 3. Introducción. Bien e identidad morales. Hacia un nuevo realismo ético. Puede irse viendo ya de qué manera la tradición hermenéutica que hemos visto en la filosofía de Taylor está vinculada al reconocimiento de la sustantividad de los valores que nuestro autor reclamaba contra las filosofías inarticuladas de la modernidad. A la hora de analizar con mayor detenimiento la epistemología ética de Taylor y su crítica a las epistemologías empobrecidas de la modernidad, por decirlo en sus términos, conviene que nos detengamos brevemente en dos ideas que han ido apareciendo en sus análisis. En su crítica de lo que denomina el atomismo de la filosofía moral y de la política de la modernidad, y en su concepción de un nuevo y problemático realismo ético. Taylor analiza, bajo la rúbrica del atomismo, las teorías contractualistas que forman la espina dorsal del pensamiento liberal moderno. El ataque fundamental de Taylor irá contra la noción de derechos del individuo, tal como aparecen en la teoría política moderna, y querrá analizarlo en líneas que a veces recuerdan argumentos iusnaturalistas como horizontes de valor de las sociedades desarrolladas. La existencia de derechos no puede comprenderse desde los mecanismos de adscripción reconstruidos por el contractualismo, argumenta Taylor, porque a toda adscripción de derechos subyace reconocimiento del valor moral de aquel a quien tales derechos se atribuyen. Son, por lo tanto, las propiedades esenciales de ese sujeto, sus capacidades humanas, las que le definen como sujeto de derechos, a la vez que definen qué derechos son esos. Tal reconocimiento del sustrato moral de los derechos implica, pues, el reconocimiento ulterior de que solo el reconocimiento de determinadas ideas de bien puede explicar la formulación de alguna idea de justicia, de que solo la articulación valorativa, en último término, en forma de evaluaciones fuertes, puede explicar la dimensión de lo justo. ¿A qué obedece, por el contrario, la propuesta moderna de entender la prioridad de lo justo sobre lo bueno, tal como aparece en el contractualismo clásico y en sus reformulaciones modernas? Taylor considera que solo el espejismo de pensar que los sujetos pueden escoger determinados bienes o normas al margen de horizontes sustantivos de valor, en base a la fuerza de su racionalidad argumentadora en marcos procedimentales, hace comprensible el atractivo de las teorías liberales. Tales teorías, como criticara en su día Sandel, autor comunitarista al que Taylor hace más de una alusión apreciativa, dan por sentada una noción de yo descarnado que le supone a los sujetos, sigue criticando Taylor, una capacidad de elección ilimitada. Solo la aceptación de la psicología moral del empirismo clásico, según la cual la plena capacidad de elección está dada y no se considera un potencial desarrollar. Puede fundamentar esa confianza. Siguiendo líneas de razonamiento ya mencionadas, Taylor argumentará que la justificación de los derechos solo puede realizarse en base a valores y, consiguientemente, en base a determinados estándares que fijan qué modo de vida puede considerarse bien pleno, bien frustrado. La consecuencia de ello es que no podemos, por lo tanto, pretender razonablemente que una forma de vida truncada es moral para determinadas personas en base a defender que tienen derecho a la misma. Notemos que el universalismo que se contiene en esta posición de Taylor está en las antípodas del universalismo de la imparcialidad del pensamiento moderno. Aquí nos encontramos con la capacidad de juzgar universalmente en base a determinados criterios fuertes de valor que se poseen otros modos de vida. La fuerza de las pruebas, pues, radica en la fuerza misma de esos criterios, en su capacidad para expresar valores no susceptibles de minusvaloración, pues encierran contenidos cuyo desconocimiento, olvido o destrucción iría contra nuestra misma manera de ser. Pero la fuerza de esos criterios solo puede ser justificada desde dentro de un horizonte de valor dado y para los sujetos que comparten tal horizonte. El problema, pues, es cómo pueden esos sujetos justificar la fuerza objetiva de sus valores frente a aquellos que no los comparten. Antes de analizar el realismo moral
que comporta la posición de Taylor, conviene que demos noción de algunas consecuencias del atomismo que éste critica en las sociedades desarrolladas. El atomismo liberal supone, por una parte, y fomenta, por otra, un subjetivismo y un relativismo sin límites, argumenta Taylor, pues solo el suponer que el sujeto es capaz de no ser influido por un horizonte de valor dado, solo el considerarlo indiferente a los valores, a la articulación de evaluaciones fuertes en lenguajes que expresan contrastes cualitativos, hace comprensible que ese sujeto puede elegir entre valores diversos como si se hallara ubicado por encima de ellos. Esa ceguera ante los valores, justificada a partir de su irrestricto pluralismo, es la que sostiene la reconstrucción liberal del orden social, en base a los derechos, argumenta nuestro autor. A ello no solo coadyuva la psicología moral del empirismo clásico, que ya hemos visto criticada, sino también otros muchos factores de las sociedades desarrolladas, algunos de los cuales podrán verse tratados en el malestar de la modernidad, y que son elementos que inducen graves problemas que definen ese malestar y a los cuales es necesario responder con una ética de la autenticidad. La prioridad de los valores sobre los derechos, del bien sobre la justicia, tiene un acento especial a la hora de analizar las formas de la identidad personal y colectiva. Como vimos al hablar de las evaluaciones fuertes, la pertenencia a un horizonte de valor se articulaba de manera reflexiva en la conciencia de un sujeto a la hora de definirse a sí mismo, a la hora de nombrar su identidad. Esta aparece vinculada, por lo tanto, al reconocimiento de los bienes más altos que se expresan en una forma de vida plena y deseable. La fuerza, más que el mero atractivo, de las formulaciones y articulaciones de esa deseabilidad de una forma plena de vida humana, implica no solo una jerarquía de bienes, sino también el reconocimiento de una cierta objetividad de los bienes superiores. Este reconocimiento será, pues, determinante a la hora de abordar los conflictos de la identidad moderna que analiza la parte más moralista de la obra de Taylor, y no es solo un rasgo interno de su epistemología ética. La crítica al atomismo y al subjetivismo moderno puede construirse, pues, a contraluz de un reconocimiento de la fuerza objetiva de determinados valores. Desde el ejercicio de una determinada fenomenología de la moral, Taylor señala que determinados bienes que consideramos superiores tienen una fuerza de atracción que no poseen otros bienes inferiores. Esos bienes superiores son los que configuran las fuentes que le reconocemos a la moral. Piénsese, por ejemplo, en la fuerza moral que revisten determinadas consideraciones morales, como el respeto a la vida, cuando son vistas desde el teísmo, para el cual la vida es don divino. O piénsese en el respeto a los demás en las morales modernas, y revisten una fuerza objetiva para el sujeto. Es necesario reconocer que Taylor es confuso respecto al estatuto de tal fuerza objetiva y que su realismo moral es al menos inestable. Ciertamente parece claro el rechazo del carácter meramente subjetivo de los valores, pero estos no poseen existencia independiente de los hombres. Tal sería la forma extrema de realismo ontológico de los valores, y sus críticas al platonismo también pueden hacerse bascular sobre posiciones de realismo metafísico de los valores. En otro lugar, he definido ese realismo como realismo apelativo, es decir, como el reconocimiento de la fuerza trascendente que ejerce la apelación a determinados valores que superan a la voluntad o al interés del sujeto y a su particular circunstancia. No podemos prescindir, como mostraban los argumentos hermenéuticos antes reseñados, de las dimensiones de valor que tiñen todos nuestros juicios y descripciones. Por lo tanto, argumenta Taylor, los términos de valor son rasgos reales de nuestro mundo, y la jerarquización de tales términos es consustancial a su reconocimiento y a su articulación en el lenguaje moral, por el que, recordemos, llegamos a ser sujetos morales nosotros mismos. En su respuesta a una crítica de Michel Rosen, Taylor justifica esa fuerza de apelación con un argumento referido ambiguamente a nuestra naturaleza o a nuestra identidad. En virtud de la manera como somos, existen ciertas formas de ser que son más valiosas que otras. Según el sesgo historicista de muchos análisis de Taylor, y sobre todo de Sources of the Self, nuestra manera de ser,
habría de entenderse como identidad históricamente construida. Así, el realismo apelativo de Taylor se configuraría como un término medio entre el platonismo objetivista de los valores y lo que denomina el proyectivismo naturalista. La mera construcción subjetivista de valores y su proclividad a ser alterados según la voluntad de los sujetos. Como argumentará en el trabajo que presentamos, la autenticidad depende también del reconocimiento de la trascendencia de los horizontes de sentido, del hecho de que tales horizontes no son meramente elegidos por el sujeto, pues al apelar a ellos aparecen como independientes de su voluntad. Como nos dice Taylor lapidariamente, los horizontes nos son dados. Pero si los horizontes de valor nos son dados y se expresan en articulaciones lingüísticas, ¿no será esa objetividad solo social y por lo tanto relativa? Se pregunta Taylor. La estrategia hermenéutica debe reconocer la posibilidad de que existan formas de realización de lo humano inconmensurables entre sí. De hecho, para hacernos inteligible nuestra propia manera de concebir un ideal de vida humana plena, es decir, para reconocer el carácter de valor objetivo que la misma tiene para nosotros, solo podemos acudir al proceso histórico de su conformación. Mas en este proceso podemos aprender, y existen elementos de crítica interna de lo que es posible extraer consecuencias. Nuestra cultura puede argumentar que su modelo de ciencia es superior, por determinadas ganancias epistémicas, al que se practicaba y poseía en el siglo XV. La posibilidad de crítica a la propia tradición, como la ahí desplegada, sugiere Taylor, podría ser la base de la crítica a otras tradiciones. Al margen de la ironía que supone que, tras la crítica anteriormente reseñada al naturalismo y a sus modelizaciones racionales, Taylor acuda precisamente a ese ejemplo a la hora de pensar la posibilidad de superar la aparente inconmensurabilidad de los horizontes de valor en la tradición hermenéutica. Recuérdese de nuevo la fusión de horizontes como solución al problema. Cabe sospechar que, tras el realismo de Taylor, opera un injustificado privilegio epistémico de nuestra propia tradición. Si la tradición propia es una condición de posibilidad de cualquier comprensión de una tradición ajena, no podemos salir intelectualmente de toda tradición intelectual y de todo lenguaje. No por ello, esa tradición ha de privilegiar epistémicamente como el único lugar desde el que comprender lo diferente, aunque constituya, como es obvio, el punto de partida. En efecto, cabe pensar que la propia tradición puede y debe abandonarse a la hora de abordar el encuentro con otra. Al igual que el propio horizonte se modifica o se abandona al encontrar problemas nuevos y nuevas situaciones. Al menos eso es lo que está implicado en la idea moderna de imparcialidad, ante la cual, como vimos, Taylor eleva sus sospechas de hermeneuta. Pensemos así en el esfuerzo de aprendizaje de tolerancias que está en la base del liberalismo moderno, solo arbitrando mecanismos neutrales entre tradiciones y solo generando estrategias de imparcialidad, pueden convivir visiones del mundo diferentes, ya sean morales o religiosas. Sería ingenuo pensar, incluso en visiones del mundo tan cercanas como los cristianismos reformados y el catolicismo, que la coexistencia de diferencias hubiera de implicar la cabal aceptación mutua de las partes implicadas o la fusión de sus creencias. Más bien, lo que nuestra propia tradición nos enseña es que el surgimiento de complejidades sociales y culturales genera formas de integración de un nivel de complejidad superior. La imparcialidad liberal no deja, así, de ser un valor, pero pertenece a un orden de reflexividad diverso a la descripción a un horizonte de valores sustantivos dados frente al cual se alza otro distinto. En el planteamiento de Taylor, por el contrario, el realismo de los valores parece, pues, remitirse a un valor atribuido a la propia tradición o cultura moral. No cabe, por lo tanto, salir de nuestra piel, ni someter a crítica radical nuestra identidad, sino solo proseguir el proceso de aprendizaje en el que históricamente nos hemos constituido. El lugar de la tradición propia, y a pesar de que Taylor, a diferencia de MacIntyre, evita este término, parece incrementarse en la estrategia global de nuestro autor.